Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Guadalupe Vera Modesto. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo que actualmente llevo es Control de Convencionalidad. El nombre del reto es ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? El nombre de mi asesora es la maestra Lidia Aurora López Núñez. Mi matrícula es la 225-121. La fecha de elaboración de este pequeño video es 9 de octubre del 2023. A continuación voy a dar lectura al planteamiento que se nos pide para poder dar respuesta. Dice, el 10 de junio del 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás indicando que, de acuerdo con la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debe ser tramitada ante autoridad judicial. Y en efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para rectificación de actas. El primero es un procedimiento judicial vía juicio especial oral para la adecuación o concordancia de sexo genérica en acta de nacimiento. Y la segunda es el procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en casos de reconocimiento voluntario de un hijo. Aquí la pregunta que se nos hace es, dice, ¿qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo del amparo indirecto? Dice, niegas el amparo confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial o concedes el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. Aquí la respuesta es, definitivamente concedo el amparo y obligo al titular del registro civil que realice la modificación de su acta de nacimiento para que sea acorde con su identidad sexogenérica, ya que al ser una autoridad, me refiero al registro civil, en el ejercicio de sus funciones, la obligación es de actuar siempre en pro de los derechos humanos. Hablamos de qué tipo de derecho humano es del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal y a la identidad de género. Aun cuando estos derechos personalísimos no se anuncian en forma expresa en la Constitución mexicana, sí están implícitos en las disposiciones de los tratados internacionales antes mencionados, suscritos por México y en todo caso deben entenderse como derechos que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, previsto en el primero de los preceptos de nuestra Constitución, pues solo a través de su pleno respeto poder realmente hablarse de un ser humano en toda dignidad. Es decir, estamos hablando de un derecho a la dignidad humana, que aunque no está implícito, es el derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Pero cuando hablamos de derecho a la personalidad, es la materialización jurídica del reconocimiento universal del valor supremo de la dignidad humana. El libre desarrollo de la personalidad como elemento estrechamente vinculado a la dignidad humana. O sea, todo en resumen es la dignidad humana, es el derecho humano. Aquí es cuando se aplica el control de la convencionalidad, porque nos tenemos que fundamentar en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que en sus 3 párrafos es básicamente el fundamento de este caso, que dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, perdón, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales,
en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de que esta Constitución establece. En su segundo párrafo dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo siempre en todo tiempo a las personas en la más amplia protección. Igualmente dice que en su último párrafo dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, aquí es el del registro civil, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Igual, el artículo 3 de nuestra Carta Magna dice que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, que es el caso. Y dice que es por las normas, en su fracción 1 dice que todo por las normas generales. Actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados. Y también otro fundamento es el artículo 107 de la Ley de Amparo, que dice que el amparo directo procede, en su fracción 1, contra las normas generales por su sola entrada en vigor y con motivo del primer acto de su aplicación que causen perjuicio al quejoso. Es decir, aquí las leyes locales, el Código Civil, está vulnerando un derecho humano. Es por eso que procede el amparo indirecto. Y como hablamos de control de convencionalidad y hablamos de la Constitución, ahora vamos a hablar de la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 25 para que se forme el bloque de la convencionalidad y se aplica. El artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o en cualquier otro recurso efectivo, los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Es decir, nos basamos en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 103 y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y sí aplica el control de la convencionalidad. Voy a hacer referencia igualmente de dos tesis aisladas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para poder entender un poquito más lo que es en este caso. Dice: la contradicción de tesis 346-2019 dice: reasignación sexogenérica. La vía administrativa registral es la idónea para la adecuación o expedición de actas de nacimiento por este motivo. Esto se lo hace a las legislaciones del estado de Chihuahua y de Guanajuato. Dice: con base en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, que implica el reconocimiento a la identidad sexual y a la identidad de género, así como a la privacidad, la vía idónea para la adecuación o expedición de las actas de nacimiento por reasignación sexogenérica es la administrativa registral, en tanto cumple con los estándares de privacidad, sencillez y expeditez y adecuada protección de la identidad de género mediante la emisión de un nuevo documento coincidente a la identidad de género autopercibida de la persona solicitante, a diferencia que de la vía judicial, que dota de una excesiva publicidad a la solicitud respectiva y provoca afectaciones indebidas e innecesarias en la vida privada de aquella, al implicar una exposición desmedida de su pretensión de ajustar su acta de nacimiento a su identidad de género. Es decir, esta tesis obliga a todas las autoridades en nuestro territorio nacional a que no sea por la vía judicial. Por último, menciono también otra tesis aislada, la 37/2020,
que dice el derecho humano al nombre, la facultad de modificarlo a fin de adecuarlo, a la realidad social de la persona. Dice, aquí donde dice la primera sala de la Suprema Corte de la Constitución de la Nación, considera que debe reconocerse su derecho a modificar tal registro a fin de adecuarlo a su realidad social, pues debe existir una congruencia entre la autoidentificación de la persona, como la sociedad lo identifica, y la forma en la que el Estado debe registrarla e identificarla. La justificación dice que dicha modificación no rompe con los principios de inmutabilidad del nombre y de seguridad jurídica, pues la tutela de estos principios reside en el hecho de que la procedencia de tal modificación está supeditada a que en la realidad la persona sea identificada en su entorno social con este nuevo nombre, lo cual presupone dos aspectos importantes. Primero, no es que a partir del cambio de nombre la persona comience la construcción de una nueva identidad. Por el contrario, esa identidad ya está construida y reconocida por la sociedad, por lo que la solicitud de modificación responde a la necesidad de adecuar los registros a la realidad. Y el segundo, no se trata de una decisión caprichosa o impulsiva, sino más bien el resultado de un proceso durante el cual la persona se autoidentificó con ese nombre y decidió ausentarse con él por un periodo de tiempo prudente y significativo, de forma continua, interrumpida y permanente, a tal grado que logró anclar su identidad con ese nuevo nombre y en su entorno social. Así la identificará. Y por último, creo que sí, como si yo fuera el juez, definitivamente y sin duda alguna, sí concedo el juicio de amparo y ordeno al registro civil al cambio o a la rectificación de acta. Por mi parte es todo, muchas gracias, hasta la próxima.